La transición del siglo XIX al siglo XX revela un cambio de paradigma en la cosmovisión europea. La pregunta es, ¿podemos confiar en la ciencia? Durante el siglo XIX habíamos experimentado un desarrollo material inusitado gracias a la industrialización. Solo cabía pensar que era una cuestión de tiempo que todos los males que habían aquejado al ser humano hasta ahora, tales como el hambre o las enfermedades, iban a desaparecer por el desarrollo científico. Podemos, además, predecir y prever cualquier fenómeno físico y social gracias a las leyes científicas. A qué velocidad caerá un grave, el movimiento del péndulo, entre otros. Podríamos decir que el siglo XIX vive un auténtico optimismo por la predicción y el bienestar que la ciencia nos deparará en unas décadas vista. Pero toda esta visión quedará desdibujada tras la Gran Guerra. ¿Predicción y bienestar? Darwin nos señala que las mutaciones genéticas ocurren de forma aleatoria, es decir, no podemos preverlas ni controlarlas. El principio de indeterminación de Heisenberg, como la teoría de la relatividad de Einstein, ponen en duda una física completamente controlable y determinista. Freud subraya que la psicología humana se funda en una parte irracional, es decir, en el inconsciente. Y la Primera Guerra Mundial es el ejemplo de cómo todas las ciencias nos destruyen. La Gran Guerra se ha servido de la ciencia para gasearnos, quemarnos y bombardearnos. El optimismo del siglo XIX dejó de ser tal con los 20 millones de muertos que había dejado este conflicto, la Gran Guerra, y donde la ciencia había jugado un papel fundamental. Quizá podríamos confiar en esta misma ciencia la recuperación económica del continente. Pero eso dependía del país en el que estuvieras. Las destrucciones habían sido totales y además las condiciones de paz que se aplicaron a Alemania esterilizaron cualquier posibilidad de recuperación. Una barra de pan, una simple barra de pan, valía millones de marcos. En términos políticos, también podríamos hablar de una absoluta inestabilidad. Austria-Hungría desaparecerá del mapa, dando lugar a varios países eslavos. Alsacia y Lorena volvieron a manos francesas. El imperio turco también fue borrado del mapa y, sobre todo, Europa perdió su hegemonía, puesto que la batuta internacional va a situarse en Estados Unidos. No obstante, no todo fue negativo. Como los hombres fueron a la guerra, las mujeres se tuvieron que encargar de la industria durante la guerra. Eso motivó la incorporación de la mujer ulteriormente al mercado laboral y posteriormente esto fue la principal reclamación de su derecho al voto, del sufragio femenino. Una vez terminada la guerra, se van a celebrar una serie de tratados de paz en la Conferencia de Paz de París, donde, como acabamos de decir, se firman los diversos tratados que ponen término a la Primera Guerra Mundial. Fruto de la Conferencia de Paz de París surge un nuevo organismo, la Liga de Naciones, en la cual todos los países se van a comprometer a la seguridad colectiva, es decir, en caso de conflicto, a agotar la negociación y a recurrir a la intermediación de este cuerpo para evitar precisamente otra guerra de este calibre, para no comprometer la recuperación del continente fruto de otro estúpido conflicto. Este, como podéis apreciar, es el origen de la Organización de las Naciones Unidas, la actual ONU. Pero hay algo que deberíamos subrayar con particular insistencia y es que, de entre todos los tratados de paz, el más importante va a ser la Paz de Versalles, es decir, la paz firmada con Alemania. Sus contenidos son los siguientes. Como hemos dicho, Alsacia y Lorena van a ser devueltas a Francia. Van a surgir territorios europeos, los cuales van a escapar de las garras de Alemania. Estamos hablando de Dinamarca, Polonia y Lituania. Además, y aquí viene lo esencial, Alemania va a ser responsabilizada como la culpable de la guerra. Va a ser tratada como la única culpable de la misma. Y es por ello por lo que debe de pagar y sufragar todos los gastos que la misma ha ocasionado. En tercer lugar, Alemania va a quedar inutilizada en términos bélicos. Su ejército ya solo podía contar con 100.000 hombres, además de aplicarse una serie de restricciones a la aviación y al mar.
Finalmente, el país germano va a perder todas sus colonias, las cuales fueron tuteladas por Francia, Gran Bretaña y Japón bajo la jurisdicción de la Sociedad de Naciones. Estas colonias ahora se llamarían mandatos. El resultado de la paz de Versalles supone una Alemania arruinada, sin capacidad de recuperación económica, con una gran deuda, sin ninguna colonia y ni siquiera con ejército. ¿Qué ocurrirá con ella? Aunque la paz de Versalles fue el término de la guerra con Alemania, quizá fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.